Bienvenidas y bienvenidos a Positivizando, abriendo mentes, cerrando brechas, un podcast dedicado a informar, aclarar y educar sobre el VIH y el SIDA, promover la salud sexual y ofrecer información accesible y actualizada para todas las personas. Exploraremos temas cruciales relacionados con el VIH y con la ayuda de expertos en la materia alcanzaremos el objetivo de proporcionar un espacio seguro donde podamos aprender y participar en la lucha contra esta enfermedad. Yo soy Jefferson García y este espacio llega a ustedes gracias a la Comisión Ciudadana Anti-SIDA de Álava y la Fundación Vital. Comencemos. En este episodio profundizamos en la importancia de las redes de apoyo para afrontar un diagnóstico de VIH y cómo el acompañamiento puede transformar el miedo en tranquilidad y en esperanza. También revisamos el impacto del VIH en Álava y la respuesta resiliente y comprometida de la comunidad y de la Comisión Anti-SIDA a lo largo de los años, destacando los avances que han ayudado a reducir el estigma y fortalecer la educación. Recordamos que un diagnóstico no define el futuro. Con tratamiento y apoyo es posible vivir una vida plena, saludable e indetectable. Hoy en Positivizando nos acompaña Ana Girón Pascual, trabajadora social y actual coordinadora de proyectos de la Comisión Anti-SIDA de Álava. Con más de 30 años de trayectoria en el ámbito del VIH, Ana ha sido testigo directa y protagonista activa de la evolución de esta realidad en nuestra sociedad. Su experiencia y compromiso a lo largo de estas décadas han sido clave en el apoyo y acompañamiento de muchas personas. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, Ana, ya son 38 años que tiene la Comisión Anti-SIDA de Álava. ¿Puedes contarnos ese largo recorrido que han tenido como movimiento asociativo y la importancia que tiene la Comisión en Vitoria-Gasteiz? Llevamos lo que has comentado, 38 años trabajando por prevenir la transmisión de la infección por VIH y de otras ITS, asunción del nuevo diagnóstico, inicio de nuevos tratamientos, bueno, pues en ese acompañamiento durante todo el proceso de la infección. En los primeros años tenemos que tener un poco en cuenta el contexto que se daba en aquellos momentos. El primer caso de SIDA en Euskadi apareció en el año 85. Aquellos momentos eran personas jóvenes las que se estaban infectando, personas consumidoras de drogas por vía intravenosa, por compartir los útiles de inyección, y personas muy jóvenes. Entonces no se hablaba de infección, entonces se hablaba de enfermedad, se hablaba del SIDA. Las personas que adquirían el VIH tenían un pronóstico de vida muy corto. El diagnóstico de VIH era una sentencia de muerte en aquellos momentos. Por otro lado, también había mucha desinformación. Se desconocían en los primeros años cómo se transmitía. Sí que se estaba viendo pues que aquí en nuestro entorno la infección se daba sobre todo en personas que consumían drogas, pero por ejemplo en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, las personas que se estaban infectando mayoritariamente eran hombres que tenían relaciones sexuales con hombres. Estamos hablando de colectivos que ya en aquellos momentos estaban estigmatizados por sus actitudes o por sus comportamientos. Digamos que se comportaban fuera de la norma socialmente admitida y ya había una discriminación hacia estos colectivos. Se hablaba de grupos de riesgo en aquellos momentos. Todo esto llevó a que la falta de información, esa discriminación que había hacia estas personas, generara mucho miedo. Al final el miedo lleva a intentar apartarlo, intentar evitarlo, con lo cual se daban situaciones muy complicadas, pues por ejemplo en colegios los niños seropositivos estaban señalados, en el entorno laboral nadie que tuviera VIH lo decía en su entorno laboral libremente, las familias lo vivían en secreto. De hecho se daban casos de personas que perdían de familias que perdían a un hijo, incluso en el funeral se inventaban la enfermedad por la que su hijo había muerto. Nadie decía que su familiar tenía SIDA. En aquellos momentos que fueron muy duros, nuestro objetivo era informar sobre las vías de transmisión para desterrar todos esos miedos infundados y acompañar a las personas infectadas y a sus familias pues en ese proceso de vivir la enfermedad y en el momento del duelo. Las personas que padecen la enfermedad del SIDA son residuales. Cada vez hay menos casos y con la evolución de los tratamientos quizás en algunos años ya no hayan más casos de SIDA. Pero la Comisión Anti-SIDA protagonizó un momento bastante relevante cuando la Casa de Besarkada Etxea, que era una casa que se diseñó de alguna forma para acompañar a una muerte digna. Ya hoy en día eso no lo vemos. ¿Puedes contarnos un poco esa experiencia de acompañar a las personas a morir dignamente? Sí, la Casa de Acogida Besarkada Etxea se creó en el año 95.
todavía estaban siendo años muy duros. Los tratamientos de carga, los tratamientos que realmente luego se han demostrado efectivos, aparecieron en el año 96. En el año 95, cuando se abrió la casa de acogida, el objetivo era, lo que comentabas, acompañar a las personas en una muerte digna. Generalmente las personas que accedían a la casa eran personas que no tenían un apoyo familiar ni social y no tenían un lugar donde morir dignamente. En aquellos momentos, además se dio una colaboración muy importante entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava, que apostaron por crear este recurso. Y en aquellos momentos, bueno, se decidió que la casa de acogida se ubicara en un caserío en el barrio de Arriaga. Todo ese miedo que comentábamos surgió y hubo pues un movimiento de algunos vecinos y vecinas de rechazo hacia el recurso. Digamos que esto se le dio la vuelta porque hubo otra parte del vecindario que apostó porque el recurso estuviera en el barrio y por apoyar y participar en la creación y en el acompañamiento de estas personas. Y desde la Iglesia se creó un pequeño grupo de personas voluntarias que desde el primer momento apostaron por el recurso, convencieron a sus vecinos y a sus vecinas de que era un recurso necesario y que, ¿por qué no podía formar parte de su barrio? Y de hecho todavía 30 años después seguimos contando con alguna persona voluntaria de aquellos momentos. En la casa de acogida se vivieron momentos muy difíciles, muy duros. Prácticamente en los primeros años todas las semanas moría alguien. El equipo educativo que daba esos cuidados a las personas con las que trabajábamos era un equipo y es un equipo muy comprometido. Pues básicamente el trabajo se basaba en el afecto, en las relaciones personales y en el cuidado. Con esos tres ingredientes que parecen muy básicos, se conseguía que las personas que accedían a la casa y que en muchos casos acababan falleciendo, vivieran ese proceso de acercarse a la muerte con dignidad y con humanidad. ¿Tú crees que esa percepción actualmente ha cambiado, ha evolucionado? ¿Cómo piensas que la gente percibe a las personas que viven con VIH actualmente? Bueno, es cierto que ha cambiado porque ahora tenemos mucha más información. De alguna manera han cambiado la vía de transmisión sexual ahora es predominante, con lo cual hemos entendido que es una infección que nos puede afectar a cualquier persona. Ese mayor conocimiento ha hecho que haya una mayor sensibilización también en la población. Es cierto que siguen en nuestra mente estas ideas o estos mitos de que las personas con VIH de alguna forma se lo han buscado, pues porque no se han portado del todo bien. Y esto se refleja mucho, por ejemplo, en el autoestigma, que es, digamos que las personas que tienen VIH se esconden, procuran que no se sepa que están infectados por VIH por miedo al rechazo. Yo aquí me haría una pregunta. Creo que todos nos deberíamos hacer una pregunta. ¿Cuántas personas conocemos que digan libremente y sin miedo que viven con VIH? Posiblemente muchos y muchas de nosotras digamos que a ninguna. Y seguramente eso no sea cierto. Hay muchas personas que viven con VIH en nuestro entorno, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque tienen todavía miedo a compartirlo con su entorno, puede ser más cercano o pues en el ámbito laboral, por ejemplo, por ese miedo al rechazo que todavía existe. Y gracias a ello, la Comisión Antisida creó el programa Convive, que es un programa dirigido y orientado a todas aquellas personas que ya tienen un diagnóstico o nuevos diagnósticos. Este programa es un pilar de la Comisión. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Sí, el programa Convive es uno de los proyectos que hemos venido desarrollando desde los inicios de la asociación, al principio de una manera mucho menos estructurada, pero ya llevamos como 10-12 años con un proyecto estructurado, dotado de personal, compuesto por una trabajadora social y un técnico de prevención que acompaña a las personas con las que trabajamos. Básicamente el programa Convive ofrece información a todas las personas con VIH que lo soliciten y a su entorno, familiar, amigos, sobre cualquier tema que les preocupe. El proceso de la infección, vías de transmisión, los tratamientos, cualquier tema relacionado con la infección. Y luego hay una parte más emocional, creemos que es a la que le tenemos que dedicar pues un mayor esfuerzo, porque las personas necesitan sentirse escuchadas. En muchos casos las personas viven solas su proceso de la infección,
Entonces necesitan sentirse escuchadas, sentirse no juzgadas y acompañadas durante todo ese proceso. Esto lo conseguimos con el apoyo psicológico, con el apoyo emocional y con el apoyo entre iguales. El apoyo entre iguales es algo que quiero destacar porque está comprobadísimo que las personas que tienen la posibilidad de compartir sus miedos respecto a la infección con otra persona seropositiva que en algún momento ha vivido lo mismo que estás viviendo tú, bueno, pues se sienten reconfortadas, ven esperanza al final del túnel porque, bueno, pues están compartiendo con otra persona que ya pasó por lo mismo que ellas y que, bueno, pues que en la actualidad lo tiene superado, lleva una vida totalmente normal, tiene su trabajo, su pareja, su familia. Bueno, y también es importante resaltar que ninguno de los proyectos de la asociación y concretamente el programa Convive se podrían desarrollar sin el apoyo, en este caso, de la Fundación Vital, que desde los comienzos de la asociación lleva apoyando varios de los proyectos que desarrollamos. La Comisión Antisida tiene diferentes programas de prevención, sobre todo que están orientados a colectivos específicos. Dentro de los programas de prevención, parte de sus funciones son las campañas de prevención, de distribución de material preventivo, profilaxis preexposición, la educación sobre prácticas sexuales seguras. Es un trabajo que engloba a muchas personas, pero ¿tú crees que la gente y la población en general ha llegado a entender qué significa indetectable e igual intransmisible? Bueno, esto es uno de los objetivos que tenemos desde la asociación, informar las diferentes vías de medidas preventivas que podemos tomar para hacer frente al VIH. Hasta hace unos años la única manera de prevenir la transmisión del VIH era usar el preservativo en las prácticas sexuales. Sin embargo, bueno, pues todos los avances médicos han ido dando otras estrategias, otras herramientas, como por ejemplo la profilaxis preexposición, la profilaxis postexposición, y se ha constatado que las personas, científicamente está comprobado que las personas con carga viral indetectable, es decir, con una cantidad de virus en sangre muy pequeña, no pueden transmitir la infección. De ahí viene el indetectable igual a intransmisible. Los tratamientos que se están dando en la actualidad, que se prescriben en la actualidad, son tratamientos muy efectivos y que consiguen en pocos meses que la carga viral sea indetectable. Con lo cual vamos a seguir incidiendo en lanzar el mensaje de indetectable igual a intransmisible, porque eso va a favorecer, por una parte, que las personas tengan una mayor adherencia al tratamiento y también es una manera de prevenir la transmisión de la infección y de evitar miedos que pueden llevar a discriminación. Ana, a lo largo de tu trabajo, probablemente hayas gestionado darle el positivo a alguna persona en algún momento. ¿Qué diferencia hay, por decirlo de una mejor manera, a dar un diagnóstico en los años 2000, 2001 a dar un diagnóstico hoy en día? Bueno, la diferencia es importante. Sí que es cierto que en los años 2000 ya había tratamientos que resultaban efectivos, pero la evolución en estos últimos 25 años ha sido brutal y la mejora de los tratamientos, ya no tanto en efectividad, sino mucho en efectos secundarios, en mejora de los efectos secundarios, ha sido muy grande. En los primeros años, un positivo, antes del 96, un positivo a VIH era una sentencia de muerte. Hoy en día, un positivo a VIH es saber que padeces una infección crónica, que hay tratamientos muy efectivos, no para curar, pero sí para controlarla, y que se puede llevar una vida totalmente normal. De hecho, las personas que vienen a hacerse la prueba de VIH lo saben y cuando damos un resultado positivo, su preocupación no es tanto su estado de salud, ni ahora ni a futuro, sino el miedo a que se sepa, a que se entere su entorno, el cómo se lo digo a la pareja, el cómo se lo digo a mis padres. Bueno, todo lo relacionado con las relaciones personales, pues precisamente por ese estigma que todavía existe. Anteriormente, una persona VIH pues estaba desprotegida, tenía tratamiento, pero estaba desprotegida legalmente en algunos ámbitos. Ya hoy en día eso ha cambiado.
¿A una persona le pueden pedir la prueba del VIH sin su consentimiento? No, la prueba del VIH requiere del consentimiento de la persona. En ningún caso se puede hacer una prueba de VIH sin haberle pedido el consentimiento al paciente o a la persona a la que se plantea hacerse la prueba. En los reconocimientos médicos de empresa no se puede hacer la prueba del VIH, así porque sí. Sí que es cierto que en un ingreso hospitalario, si un médico valora que tus síntomas pueden estar relacionados con el VIH, puede plantearse hacerte la prueba del VIH, pero siempre te lo tiene que decir. Te tiene que informar de que, pues sería conveniente hacer esa prueba y si tú das el consentimiento te la pueden hacer. Lo mismo que no es necesario informar en el puesto de trabajo de que tienes VIH, porque no hay ningún riesgo para ningún compañero. Cualquier persona que tiene VIH puede decidir contárselo a quien quiera, evidentemente, pero no tiene por qué, no tiene ninguna obligación de decirlo, porque hay unas medidas universales de prevención que se tienen que tomar tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito laboral o en el ámbito escolar que previenen la transmisión de la infección, independientemente de que sepamos que hay alguien que tiene VIH o no. Ana, ¿existen algunas formas de discriminación actualmente a personas con VIH? Bueno, en los últimos años se ha avanzado mucho en esto. Por ejemplo, hace unos años, no hace tantos, una persona con VIH no podía acceder a un crédito hipotecario porque tenía que declarar que no tenía una enfermedad infectocontagiosa y el VIH está catalogada como enfermedad infectocontagiosa, con lo cual, o mentías en el formulario o no te concedían un crédito hipotecario. Las personas con VIH no podían hacerse un seguro de vida, nadie les hacía un seguro de vida y de hecho hasta hace unos pocos años, entre 5 y 10 años, no podían acceder a empleos públicos, no podían presentarse a una oposición. Hoy en día esto está cambiando, se han revisado múltiples normativas y se han eliminado todos esos articulados que discriminaban a las personas con VIH. ¿Qué papel juega la familia o el entorno cercano de una persona que recién tiene un diagnóstico de VIH? El papel de la familia o de los entornos más cercanos es fundamental. Las personas que reciben un diagnóstico de cualquier enfermedad o de cualquier infección, pues al final necesitan alguien con quien comentarlo, ¿no? Alguien en quien apoyarse. Si tú entiendes que tu familia pues va a entender tu situación, te va a apoyar, te va a acompañar en ese proceso de hacerte la idea de tu nueva situación, pues está muy bien contárselo. Porque es necesario tener ese apoyo, sobre todo en los primeros momentos. Nosotros aquí cuando damos un resultado positivo, pues generalmente nos encontramos con que las personas se quedan un poco en shock y de repente se les cae su vida, sus proyectos de vida. De repente, pues piensan, ya nunca voy a tener hijos, no voy a volver a tener pareja, a ver cómo se lo cuento yo a alguien si ligo por ahí, pues ese tipo de cosas, ¿no? El tener a alguien con quien compartir todos esos miedos, que luego realmente cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que es una infección crónica y que se puede vivir con ello con total normalidad, pues bueno, se asume sin tantos miedos, ¿no? Pero en los primeros momentos es importante tener a alguien, pues de tu entorno más cercano, con quien tengas confianza y que te sirva de sostén, digamos, en esos momentos. ¿Qué actividades realiza SIDA Álava para fomentar la detección temprana? Tenemos un programa de detección temprana del VIH. Realizamos pruebas rápidas de VIH desde el año 2007 en la asociación, que es una actividad que intentamos, las personas que vienen a hacerse la prueba sabemos que vienen con cierto miedo, como de qué prácticas sexuales digamos que suponen mayor riesgo, qué otras prácticas suponen menor riesgo, qué medidas preventivas se pueden tomar, pero sí que creemos que toda persona, y de hecho en todas las campañas de prevención que desarrollamos, lanzamos el mensaje de si has tenido una sola práctica sexual de riesgo, hazte la prueba. Porque es verdad que hay mucha gente que dice, no me la voy a hacer, que a ver si me dan un resultado negativo, ¿no? Bueno, pues es mejor saber porque en el momento que se sabe se pueden adoptar medidas y hoy en día con los tratamientos las posibilidades de tratamiento que existen, pues el VIH se controla como cualquier otra enfermedad crónica. Con lo cual
si ha habido una práctica de riesgo, es necesario, es importante hacerse la prueba del VIH. Si el resultado es positivo, se hace una derivación al equipo médico del Hospital Universitario de Álava que lleva el tema del VIH, y a partir de ahí se inicia un proceso de información, acompañamiento y tratamiento que va a hacer que la persona, bueno, pues pueda vivir con el VIH pues toda su vida, que pueda mantener sus proyectos vitales sin ningún problema. La prueba rápida es confidencial, es anónima, es gratuita y es accesible para todas las personas, Eso es. incluyendo aquellas personas desplazadas, aquellas personas migrantes que están recién llegando a Vitoria-Gasteiz. Bueno, sí, la prueba rápida de VIH que hacemos en la asociación, bueno, se le hace a toda persona que viene y que pide hacerse la prueba de VIH. No pedimos ningún tipo de documentación, no necesitamos saber si las personas tienen tarjeta sanitaria o no, simplemente se hace la prueba, se da el resultado y la información que se nos solicite, y en caso de un resultado positivo se deriva al equipo de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Álava. Desde ahí atienden a todas las personas que tienen VIH, porque hay que decir que la infección por VIH es una cuestión de salud pública. Hemos dicho que el tratamiento para hacer frente al VIH, el tratamiento médico, reduce la carga viral y consigue que las personas se sitúen en una situación de indetectabilidad, es decir, que no transmitan el VIH. Es importante garantizar a todas las personas que tienen VIH un tratamiento médico por su propia salud, para la mejora de su propia salud, pero también pensando en la salud colectiva, en la salud de toda la población, porque si conseguimos que todas las personas que viven con VIH estén en tratamiento, vamos a conseguir que todas las personas con VIH estén en situación de carga viral indetectable y no van a transmitir el VIH. Bueno, Ana, y como a manera de cierre, ¿algún mensaje que tú le quieras decir a la comunidad alavesa para que se involucre activamente en actividades o también para que se hagan la prueba rápida? En la asociación en los últimos años es luchar contra el estigma, porque es cierto que todavía se dan situaciones de falta de conocimiento, falta de información sobre, bueno, todo esto que hemos estado comentando, ¿no? De cuál es la situación actual de la infección por VIH. Yo le diría a la población alavesa que se informe, que eliminen esas falsas creencias del pasado sobre culpabilización de las personas que tienen VIH. Nadie se busca tener VIH, bueno, pues es una infección que se adquiere por realizar una serie de prácticas sexuales de las que cualquier persona puede tener. Y que se informe también sobre, bueno, pues la importancia del tratamiento médico y de que las personas con VIH tengan ese entorno favorable que les permita, pues, poder llevar correctamente su tratamiento. Se puede colaborar de diferentes maneras, en diferentes proyectos, diferentes servicios. Bueno, una de ellas es, por ejemplo, acompañar a las personas que viven con VIH, pues en diferentes actividades que podemos desarrollar. Los espacios de encuentro entre personas que viven con VIH, bueno, pues dan estabilidad emocional que a veces las personas no encuentran en su entorno más cercano. Entonces, bueno, pues se puede participar de diferentes maneras, dependiendo también o teniendo en cuenta también los intereses de cada persona que quiere colaborar con la asociación. Pero bueno, estamos abiertos a cualquier persona que tenga algo que aportar y que quiera colaborar con nosotras. Visibilizar hace que las personas también tomen fuerza y quieran salir de ese closet, del VIH. Es algo que desde hace no mucho tiempo se está promoviendo desde las asociaciones anti-SIDA de todo el Estado español. Bueno, personas que dan la cara, que dicen que tienen VIH públicamente para mostrar, bueno, pues de alguna manera que son como tú y como yo, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los profesores de nuestros hijos. Visibilizarse y mostrarse como persona seropositiva rompe muchas barreras. Era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Si conoces a alguien que tiene VIH, alguien más o menos cercano, vas a entender mucho mejor la situación de las personas con VIH, ¿no? Entonces, bueno, pues este movimiento de personas con VIH que se hacen visibles a la sociedad es un paso más
en esa lucha contra la discriminación y contra el estigma hacia las personas con VIH. Agradecemos profundamente a Ana Girón Pascual por acompañarnos hoy y compartir su invaluable experiencia y dedicación en la lucha contra el VIH. Su trayectoria y compromiso ha dejado una huella significativa en esta comunidad. Gracias, Ana, por inspirarnos con tu labor y por ser una voz de esperanza y de cambio. Muchas gracias, Jeff. Recuerda que SIDA Álava está en la calle Nueva Fuera 15 en Vitoria-Gasteiz. Puedes acceder de forma gratuita al servicio de test rápido del VIH sífilis, así como también recoger preservativos y lubricantes. Síguenos en redes sociales como @SIDAálava, comparte este episodio y ayuda a que muchas más personas puedan informarse y cuidarse. Esto es Positivizando, abriendo mentes, cerrando brechas. Nos escucharemos en el próximo episodio y recuerda que la información es la mejor herramienta para prevenir.